Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 4 de septiembre, bienvenidos a Primer Click. Los temas de hoy: el golpe a Nvidia, los temores a una recesión y nuevas proyecciones del Banco Central en Chile. Wall Street volvió de su feriado de lunes con ganas de ajustar los portafolios. Nuevamente, y tal como sucediera el pasado 5 de agosto, un dato económico, una cifra por debajo de lo esperado, fue suficiente para desatar los temores a una recesión de la economía estadounidense. O al menos esa es la explicación más comentada en los mercados, la justificación que se da para la sesión que vimos ayer con pérdidas de 2-3% en los principales índices de Wall Street y una caída de 9,5% en las acciones de Nvidia. Se trató de una caída récord para una acción estadounidense en una sola sesión y esta mañana las acciones de Nvidia pierden todavía un 0,83% antes de la apertura. En realidad no es la única empresa que está sufriendo del ajuste en los portafolios. Vemos caídas muy fuertes en otras empresas fabricantes de semiconductores o que son parte de la cadena de suministros de los chips, TSMC, ASML, pero en general son las acciones tecnológicas las que están sufriendo esta mañana, lideran las pérdidas en Asia, en Europa y también entre los futuros de Wall Street. En Asia, el índice regional cae 3%, el mayor golpe lo recibe el Nikkei japonés, que pierde más de 4% en la sesión. En Europa, el Stoxx 600 pierde 0,84% y entre los futuros de Wall Street es el Nasdaq el que cae con mayor fuerza y pierde ya a esta hora un 0,50%. En un aspecto puntual, Nvidia se ve presionada no solamente por un cambio en el escenario macroeconómico, sino también por una investigación antimonopolio que estaría dirigiendo el Departamento de Justicia estadounidense. Bloomberg reporta que Nvidia ha sido citada formalmente a entregar información como parte de esta investigación en la que se buscan pruebas sobre presunta actividad monopólica en el sector de los procesadores para inteligencia artificial. Más allá de este tema puntual, la explicación que se da para la caída de Nvidia y otras acciones tecnológicas es que hay un cambio en el escenario económico que están viendo los inversionistas. Hay un temor a que en una economía más lenta, empresas como Apple, como Meta, reduzcan sus inversiones que han sido el gran sostén para las acciones tecnológicas y todas aquellas vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y habría sido un registro para el índice PMI de manufacturas poco menor al que se esperaba, 47.2 versus 47.5, lo que habría desatado este temor, o más bien revivido este temor, porque esta es la explicación que se dio para la caída que vimos en Wall Street y en los mercados globales aquel 5 de agosto. La idea de que la economía estadounidense no solo se va a desacelerar lo suficiente, lo deseable para que la Fed pueda recortar tasas de interés, sino que va a entrar a una recesión. Algunas voces en el mercado creen que llegar a esta conclusión a partir de una lectura más débil del PMI de manufacturas, que sí anota su quinto mes consecutivo en contracción, es exagerado, pues no es el punto más fuerte de la economía estadounidense y como ya hemos visto y comentado ya varias veces, es el consumo el que ha sido el gran sostén y motor. De ahí que otra explicación posible sería que los grandes inversionistas buscaron una oportunidad para nuevamente reducir una sobreexposición en determinadas acciones y sectores. Sí, a modo de preparación de las cifras que vamos a recibir del mercado laboral, que pueden ser más decisivas en determinar la dirección de la economía estadounidense,
y también preparándose para lo que se considera va a ser un camino hacia el fin de año bastante volátil, intervenido también por una desaceleración persistente en China y las elecciones en Estados Unidos. Por ahora todo apunta a que al menos hasta que tengamos los datos laborales que llegarán el viernes, tendremos sesiones de pérdida y de mayor volatilidad. Un punto importante es que hoy tendremos una especie de adelanto sobre el mercado laboral. Recibiremos la encuesta de ofertas laborales correspondiente a julio. Es uno de los principales reportes en los que va a poner la atención Wall Street, que además tendrá datos de balanza comercial de Estados Unidos, órdenes de fábrica muy importantes y ese libro beige con un análisis algo más cualitativo sobre la economía de parte de la Reserva Federal. Otro evento importante en la agenda y que puede tener impacto en el mercado quizás algo más adelante es la batería de propuestas económicas, el segundo paquete de propuestas económicas que presentaría la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris en un mitin político esta tarde. La agenda se concentra en Estados Unidos, pero también tenemos importantes en el mercado local y veríamos movimientos en el tipo de cambio ya en la apertura, no solo en reacción al recorte de tasas que anunciara ayer el Banco Central y que estaba previsto por el mercado, un recorte de 25 puntos base, sino porque el cobre extiende su caída. El metal retrocede 0,15% en Londres, pero pierde el nivel de los $9,000 por tonelada. Y en el COMEX, el cobre pierde 0,62%, pero está a punto de caer bajo los $4 por libra. Goldman Sachs, uno de los bancos más optimistas respecto al cobre, ajustó ayer sus proyecciones para el precio del metal y abandonó su visión alcista. Pueden encontrar los detalles en la edición de hoy de Diario Financiero. Muy importante es que esta desaceleración o caída en el precio del cobre puede agravar un proceso de desaceleración de la economía en Chile. Es uno de los factores a tomar en cuenta y que el mercado buscará alguna señal en el informe de política monetaria que presentará en unas horas el Banco Central. Ya ayer en su comunicado, los banqueros centrales justificaron el recorte de tasas de interés por la debilidad de la economía. Destacaron que el crecimiento sorpresivo del IMASEC en julio fue un tema puntual y que la actividad está creciendo por debajo de lo previsto. El IPON se convierte así en el evento económico más importante de la jornada. Pueden encontrar más detalles de lo que fue ayer el comunicado del Banco Central en la edición de hoy de Diario Financiero. La agenda en Chile también va a estar marcada por las revelaciones de nuevos detalles en los chats del abogado Luis Hermosilla, que es investigado en el caso Audios. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.